Buenos días, quería darles a todos y a todas la bienvenida a la Universidad Adolfo Ibáñez y a este seminario, Salud Mental Infanto-Juvenil en Chile durante el COVID-19. Tanto a quienes están virtualmente, muchas gracias por acompañarnos, como quienes están de manera presencial. Mi nombre es María Paz Hermosilla y soy directora del GovLab UAI, ¿ya? Que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno, que junto a la Facultad de Ingeniería y Ciencias y a la Escuela de Psicología somos quienes estamos participando en el proyecto por parte de la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo soy la directora alterna de este proyecto. Este seminario, que es organizado por la UAI y por la Fundación Todo Mejora, es para dar a conocer los resultados de un proyecto de investigación conjunto llamado Identificando los efectos de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de la población adolescente de Chile. Este fue adjudicado en el concurso ANID para la asignación rápida de recursos para proyectos de investigación sobre el coronavirus del año 2020. Agradecemos a todos y a todas quienes se suman tanto de manera presencial como virtual, y muy especialmente a dos personas que son las expertas que nos acompañarán hoy. Me refiero a la doctora Cintia Zavala Gaete, jefa del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, y también a la doctora Vania Martínez Nahuel, directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI. Para dar la bienvenida a las personas presentes, tenemos a los decanos de las 3 escuelas participantes. Estamos muy contentos de poder tener a nuestros representantes, ¿no es cierto?, aquí de este proyecto conjunto. Cada uno va a hablar por 3 minutos, va a dar unas palabras de bienvenida. Vamos a comenzar por la decana de la Escuela de Gobierno, Diana Kruger. Buenos días a todos los que están presentes, a los que están en la casa también, mirando a través de nuestro Zoom. Para mí de verdad es un honor, pero más que nada una felicidad poder estar acá y dar las palabras de bienvenida para este proyecto que estábamos comentando hace unos minutos. Pocas veces se nos da la oportunidad de que la investigación científica que hacemos tenga un impacto real e inmediato y de gran beneficio para la sociedad. Así que me da mucha alegría poder estar acá. Quiero darle las gracias y felicitar a todo el equipo, María Paz y todos los que participaron de nuestra universidad y especialmente de la Fundación Todo Mejora y ANID, que también está acá presente. Solamente quisiera comentar que acá lo que vamos a ver hoy, los resultados de este proyecto, dan evidencia de un espacio posible de colaboración entre la academia, entre fundaciones y entre, obviamente, instituciones del Estado. Que ese ha sido uno de los espíritus y de los sellos de nuestra escuela de gobierno, de poder construir puentes entre el mundo público, el mundo privado y la academia. Así que eso nos da mucho orgullo, feliz de estar acá participando. También quisiera felicitar a nuestro socio, la Fundación Todo Mejora, con quien queremos seguir trabajando y de hecho se ha dado continuidad a este proyecto, así que estamos muy contentos de poder seguir trabajando con ustedes. Y también comentar que otro de los sellos de nuestra escuela y también de nuestra universidad es el trabajo multidisciplinario. Así que también me da mucho gusto estar acá con mis colegas, los decanos de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad, perdón, de la Escuela de Psicología. Así que muchas gracias por estar acá y que tengamos todos una buena jornada escuchando. Muchas gracias, Diana. Continuamos con el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Carlos Jerez. Bueno, buenos días. Un placer estar acá en este contexto donde, como decía mi colega Diana Kruger, estamos de alguna forma entregando resultados que tienen un impacto directo en nuestro país, en un contexto que fue particularmente, o que ha sido, y que lamentablemente pareciera seguir continuando ser suficientemente complicado, donde la academia y el Estado, las organizaciones sociales, las organizaciones públicas, las organizaciones sanitarias, se articularon de una manera muy virtuosa con tiempos récord para poder
encontrar soluciones, entender mejor lo que está ocurriendo a todo nivel. Y eso es parte del sello de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, parte del sello de la Universidad Adolfo Ibáñez, parte de las facultades que están acá presentes, el poder trabajar colaborativamente para poder integrar desde las distintas áreas del conocimiento un grupo, y aquí felicito a María Paz, a Susana y a todos quienes participaron, de profesionales, de investigadores que sean capaces de entregar propuestas concretas para resolver problemas complejos. Esa va a ser la tónica hacia el futuro. El país y la política pública necesitan más de ciencia, tecnología, pensamiento crítico, investigación para poder resolver los problemas que nos vamos a encontrar. Y este es uno de los varios proyectos en que la universidad también participó durante la pandemia. Recordar solamente que la universidad abrió sus laboratorios también para hacer test de COVID durante el periodo más álgido, en 2020-2021, un tiempo también récord, donde tuvimos que acomodar cientos de protocolos y donde demostramos que la resiliencia y la adaptación eran la constante. Y por último, también decir que como universidad somos parte también de la Fundación Data Observatory en conjunto con el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía, Amazon, donde todos los datos que se levantaron durante el 2020, que se usaron durante el 2021, también fueron entregados a través de la Fundación. Esto lo comento solo para mostrar que este proyecto en particular que vamos a ver acá se enmarca en un contexto donde la universidad en su ADN quiere proponer soluciones a distintos problemas. Y por supuesto que el COVID fue uno de ellos. Así que con eso felicito al grupo, muy interesado en escuchar lo que hoy van a presentar. Y la ciencia de datos, por supuesto, va a ser parte fundamental de los desarrollos futuros. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esas palabras. Y vamos a finalizar esta sección de bienvenida con las palabras de Jorge Sangüesa, decano de la Escuela de Psicología. Muchas gracias, gusto saludarles a todos, a todas y a todos. Tengo que decir que hacer ciencia translacional es uno de los desafíos que tiene la Universidad Adolfo Ibáñez, y este es un proyecto claramente que así ha demostrado. Ahora, hacer ciencia translacional que permita llevar a la solución de problemas reales, en contextos reales, ¿cierto? Los aportes que la ciencia tiene es ya un logro. Hacerlo en tiempos de emergencia es todavía más complejo, y hacerlo en poblaciones como las que estamos trabajando es sin duda heroico. Yo quisiera simplemente felicitar a todos aquellos que han hecho un aporte real para poder darle una mano a quienes son intermediarios a veces silenciosos de la contención para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a las poblaciones más vulnerables, a todos aquellos que en definitiva confían en el poder de la propia comunidad para poder acompañar en tiempos difíciles. Desearles que este sea el inicio de una colaboración permanente entre distintos actores, y nada, felicitar a todos aquellos que han hecho parte de este trabajo, particularmente a la Fundación Todo Mejora, que ha sido insistente en poder entregar respuestas oportunas a necesidades emergentes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Diana y Carlos. Les pido una ronda de aplausos para nuestros decanos. Cuesta hacer colaboración entre ciencias, y aquí el apoyo de la autoridad, por supuesto, que es muy importante para eso. Ahora vamos a seguir a la parte de introducción de este evento, donde vamos a tener palabras del representante de ANID, del representante de la Fundación Todo Mejora y de la directora de este proyecto de investigación, Susana Yaramendi. Así que vamos a comenzar con las palabras de Patricio Espinosa, que es jefe del Departamento de Gestión y Seguimiento de Concursos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Adelante, Patricio. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, saludar a los decanos y a la decana presente. Por cierto, también al equipo de investigación y a todos los asistentes. En primer lugar, quisiera transmitir el saludo de nuestra directora nacional,
Aysén Echeverry, y también de nuestra subdirectora Patricia Muñoz, que lamentablemente no pudo asistir por razones de salud, pero estaba al tanto de esta actividad, leyó las minutas, y lo primero que me pidió Patricia cuando ve el saludo, por favor felicita al equipo, porque de verdad es una iniciativa bastante novedosa y del cual esperamos que pueda generar bastante fruto, así que también me voy a quedar también al seminario porque tengo que llevar ese reporte sin duda alguna. La directora nacional y también Patricia me han solicitado, por favor, contarle un poco, muy brevemente, la historia de este concurso, cómo nace, en menos de, creo que tengo 3 minutos, contarles que esta es una iniciativa, es una respuesta bastante rápida de la agencia, que en menos de un mes se evaluó y tuvo la participación aproximadamente de 90 evaluadores, y en menos de 30 días de trabajos de corrido, cuando digo de corrido, de lunes a domingo, incluyendo horarios nocturnos y de madrugada, los 8 paneles sacaron adelante esta titánica tarea de las 1056 postulaciones. Tuvimos la participación en todo momento del Ministerio de Salud, también de la Secretaría Nacional de Gobierno, del Ministerio de Ciencias, y sin duda alguna eso facilitó mucho también poder contar con expertos que pudieran abordar las diferentes temáticas. Recordar que esta convocatoria estuvo abierta a todas las disciplinas del conocimiento, por lo tanto no hubo ningún tipo de restricción, por eso también se explica el alto número de postulaciones. Darle unas cifras para ser muy preciso, trabajamos aproximadamente 5.000 horas hombre-mujer, entre el equipo de NID, más sumado también el equipo de evaluación. Creo que es algo que hay que destacar. Fue efectivamente propiciado, tal como dijo el señor rector, en una época pandémica de teletrabajo, lo cual complejizó aún más también la operación de este instrumento, pero creo que el resultado final y lo que se ha ejecutado, no solamente en este proyecto, sino también con los otros 74 proyectos que están en ejecución, perfila de muy buena manera que los frutos de las investigaciones van a generar un impacto no solamente a nivel académico, sino también en el sector público y privado, que es lo que esperaba esta convocatoria. Les quiero comentar finalmente que esta convocatoria ha sido destacada por la OCDE, por la OCDE, como una de las iniciativas a nivel mundial, pioneras y también innovadoras en el marco de cómo enfrentar la pandemia. Así que en este momento estamos siendo encuestados, consultados, analizados, evaluados, pero ya de manera preliminar está arrojando muy buenas iniciativas. Espero que ese estudio obviamente pueda disponibilizarse a toda la comunidad científica, porque creo que va a entregar buenos resultados. No me puedo ir sin entregar un par de avisos publicitarios. Invitar obviamente a toda la comunidad de la universidad y también a quienes nos escuchan a que puedan visitar nuestra página web. En este momento tenemos abierto también el concurso ERA-PERMED, que es medicina personalizada al alero de la Unión Europea, y que está abierto hasta el 17 de febrero, y que eventualmente podría, quizás sí, quizás no, poder complementar algún aspecto de la línea de investigación que este proyecto u otros proyectos puedan tener. Y el otro aviso publicitario es también que el día jueves se va a realizar el taller del concurso OTL 2022, que yo sé que el señor decano está bien interesado en esa convocatoria, pero es muy importante también cómo el aspecto de innovación y de transferencia tecnológica se expande más allá también de las líneas clásicas de lo que es la ciencia natural, la ingeniería, la tecnología, y poder también aplicarlo al centro de la línea de investigación de este proyecto. Eso, les deseo un muy buen seminario y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Ahora contaremos con las palabras de la organización socia, en este caso Matías Trujillo, director de sostenibilidad de la Fundación Todo Mejora. Adelante, Matías. Muy buenos días a todas, todos y todes quienes están presentes, tanto presencial como virtualmente. Me gustaría comenzar estas palabras de bienvenida agradeciendo a la Universidad Adolfo Ibáñez por la confianza y también por este tremendo proyecto que sin lugar a dudas es una luz de esperanza finalmente para muchos niños y adolescentes que hoy día buscan en Google con quién hablar. Desde el 2012 que la Fundación Todo Mejora trabaja por el bienestar de niños y adolescentes y jóvenes que hoy día sufren de experiencia de acoso o maltrato basada en su orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales. Desde ahí, desde el año 2015, que el programa Hora Segura
Nace desde la necesidad de escucha, apoyo y contención emocional que nuestros mismos usuarios nos fueron demandando a través de redes sociales. Actualmente consiste en una línea de ayuda que entrega 45 horas de atención gracias a la donación y el compromiso de más de 80 voluntarios que donan una hora de su tiempo y sus conocimientos técnicos en entregar este mensaje de esperanza. Desde el año 2021, el programa Hora Segura alcanzó casi 10.000 solicitudes de atención, de las cuales solamente fuimos capaces de responder 4.500. Prácticamente una de cada 2 solicitudes de atención quedó sin respuesta. Y desde ahí nace también la urgencia de poder trabajar en proyectos que de alguna otra manera mejoren el acceso a los servicios de salud mental. También durante este periodo nos dimos cuenta que 4 de cada 5 usuarios reportaron sintomatología psicológica y 1 de cada 2 reportaron de comportamiento suicida. En este marco, nos alegra este proyecto porque cumple el objetivo de identificar los efectos de la pandemia en la salud mental en el segmento de la sociedad que hoy día estoy haciendo alusión. La creación de modelos que permitan detectar sintomatología depresiva ansiosa, así como caracterizar su evolución, son un aporte desde la ciencia de datos que se hace a la atención a quienes buscan en Google con quien hablar, pedir orientación, ayuda o auxilio. En este marco, saber cómo la pandemia ha afectado la vivencia de niñas y adolescentes nos ayuda a mejorar la hora segura y generar un precedente para todas las intervenciones psicológicas no presenciales, las que hoy son claves para facilitar el acceso a la salud mental. La alianza se vuelve particularmente relevante para la Fundación, especialmente para quienes se ven beneficiados por el programa Hora Segura. Confiamos en que esta alianza nos permite potenciar y ampliar nuestros conocimientos entregando lineamientos y recomendaciones para políticas públicas, de tal manera que podamos aprovechar este conocimiento clave para promover espacios seguros. Porque la transición o el salir del closet son procesos más que individuales, son colectivos, por lo que tenemos que asegurar que dichos recorridos tengan la dignidad necesaria para ser caminados. Todas las personas hoy día pueden vivir y al mismo tiempo asegurar que todas las personas puedan vivir y visualizarse en un país, en un futuro en donde todo mejora. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Con eso nos recuerda la importancia de nuestro trabajo, ¿no es cierto?, el impacto que puede tener. Y ahora los voy a dejar con la profesora Susana Ieramendi, académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI y directora de este proyecto. Adelante, Susana. Muchas gracias a todos los asistentes y bienvenidos nuevamente. Como todos sabemos, la pandemia, ya llevamos 2 años bajo pandemia y esto ha causado muchos estragos, muchas cosas malas, y la salud mental es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. En este proyecto nosotros tratamos de estudiar los efectos de la salud mental en la población, pero en una población especial que va a ser la LGBTQ+, junto con la asociación, la Fundación Todo Mejora, junto a la línea de ayuda que tiene, que se llama Hora Segura. El objetivo principal de este proyecto fue identificar los problemas que produjo la pandemia a la salud mental de esta población a través de el procesamiento automático de texto y el conocimiento experto. Contamos con una base de datos de aproximadamente 46.000 conversaciones, de las cuales 11.000 se usaron en este proyecto, filtrando por el largo de estas conversaciones. Esta base de datos no es representativa, porque es sobre una población más pues, concentrada en esta población juvenil, pero una de las ventajas de esta base de datos es que tenemos datos desde el 2018 a 2020, y por lo tanto nos permitió comparar temas de sintomatología ansiosa, depresiva y suicida antes y durante la pandemia. Y también pudimos comparar los temas que fueron recurrentes en estos 2 periodos de tiempo. Los resultados de esta algoritmo van a ser presentados por María Paz Rabó y José Rodríguez, que realizaron estos estudios de Machine Learning. Y otros productos importantes de este proyecto fueron: 1, un manual de lineamientos para intervenciones psicológicas por chat en el contexto de crisis a raíz del COVID, que será presentado por Fernanda Barriga. Otro documento se produjo en este proyecto de recomendación de políticas públicas para salud mental infanto-juvenil en Chile durante el COVID, que será presentado por Isidora Pavich. Y debido también a lo personal y sensible de estos datos, se realizó una evaluación de impacto de protección de datos, que lo realizó Romina Garrido. Finalmente decir que yo estoy muy contenta de haber realizado este proyecto.
Fue un grupo súper interdisciplinario, no fue fácil y lo bonito fue que hubo muy buena disposición y colaboración entre todos los participantes. Contamos con lingüistas, cientistas de datos, estadísticos, gente de comunicación y psicólogos. Eso por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Ahora vamos a pasar al momento central de este evento, ¿no es cierto?, que es la presentación de los resultados de los productos que contó Susana. Para esta primera parte nos acompaña Iñaki Goñi y María Parrabó en representación del equipo de investigadores. Un aplauso. Bien, buenos días. Hoy día vamos a presentar los resultados de nuestro proyecto de investigación a través de esta presentación que hemos titulado Realizando estudios de salud mental bajo un enfoque interdisciplinario. Como primera observación, queremos hacer notar que muchos países perdieron la oportunidad de hacer estudios poblacionales del impacto del COVID en la salud mental precisamente porque no tenían buenas líneas bases con las cuales contrastar el antes y el después. Y en parte esto se debe a que el enfoque predominante para hacer estudios poblacionales de salud mental se basa en la aplicación de encuestas de autorreporte que pueden ser muy costosas por la logística que implican. Y en ese sentido también hay una oportunidad importante en complementar estos enfoques de autorreporte hacia también el análisis de grandes datos pasivos, es decir, datos que se generan naturalmente en la población y que pueden ser usados como indicadores, como también ha pasado, por ejemplo, en el rubro del transporte. Esto, por cierto, es muy intensivo en la utilización de ciencia de datos. Pero ¿qué alternativas nos ofrece la ciencia de datos o cuáles son los enfoques predominantes que se utilizan para los estudios de salud mental? Primero, un enfoque dominante es el de aprendizaje de máquinas a través de deep learning no supervisado, en donde se generan a través de análisis multicapa modelos muy sofisticados de gran capacidad predictiva y eficacia, que sin embargo generan problemas de interpretabilidad, porque los resultados después finales son muy difíciles de ser comprendidos después por los expertos o las personas que tienen que usar estos datos y tienden a ser percibidos como cajas negras. Un segundo enfoque predominante es la utilización de diccionarios generalistas, es decir, que se construyen a través del lenguaje en general, y entre ellos uno de los principales, o si no el principal, es el LUIC, que tiene variables psicológicas muy interesantes, como por ejemplo para detectar emociones o relaciones humanas o procesos cognitivos, pero que sin embargo, como son generados a través del lenguaje general, son en cierta medida descontextualizados y no recogen los matices culturales del habla o los contextos que se utilizan. En ese sentido, lo que nosotros proponemos es una alternativa, un complemento a los enfoques de autorreporte, pero también a la utilización de Machine Learning no supervisado y a la utilización de diccionarios generalistas. Para esto buscamos combinar la ciencia de datos con la investigación cualitativa y la experticia de dominio para generar un sentido más contextual al tipo de análisis de grandes números que se está realizando. Y para eso obviamente utilizamos, como se mencionó en los chats, que se genera a partir de la Fundación Todo Mejora y sus voluntarios. Bueno, para resumir los resultados de nuestro primer estudio, que era un estudio cualitativo, nosotros generamos a partir de entrevistas semiestructuradas con voluntarios y a través del análisis directo de las conversaciones, un modelo temático en donde se identifican ciertas categorías principales, entre las cuales quiero detenerme en dos porque van a ser importantes para el análisis que viene. El primero son las familias temáticas, que finalmente recoge sobre qué tratan las conversaciones, cuáles son los tipos de problemáticas que se traen a la fundación, y ahí encontramos temas que son relacionales, de autoimagen, de diversidad sexual, de performance, que puede ser financiera, escolar, de múltiples tipos, de manejo emocional y también de violencia. Y también fuimos capaces de mapear cuáles son las estrategias de intervención que utilizan los voluntarios, y entre ellas encontramos la exploración del problema, la contención emocional, la identificación de recursos personales, la inducción a la reflexión, la validación de la experiencia, psicoeducación y finalmente también la derivación profesional.
Más allá también de entender los datos cualitativamente, pudimos identificar ciertas preguntas de investigación significativas, entre ellas 3 que abordamos después con el análisis cuantitativo. La primera es cómo cambia la frecuencia relativa de estas familias temáticas durante la pandemia, es decir, qué temas se vuelven más prevalentes o menos prevalentes. Cómo se vinculan las familias temáticas con las sintomatologías de salud mental y también cuáles podrían ser predictores gramaticales, sintácticos y no verbales de las diferentes sintomatologías, esto obviamente con el objetivo de construir un clasificador automático. Bueno, para el estudio cuantitativo, lo primero que tuvimos que hacer fue una fase de tagueo. Seleccionamos aleatoriamente 1000 conversaciones y estas fueron tagueadas por voluntarios expertos que habían trabajado o trabajaban actualmente en la Resegura. Cada conversación era tagueada de tal forma que se identificaba si había sintomatología ansiosa, depresiva o comportamiento suicida en la conversación, y también para identificar las principales familias temáticas presentes en la conversación y las estrategias de intervención. Este es el set con el que trabajamos en las siguientes preguntas de investigación, cuyos resultados les voy a mostrar ahora. La primera pregunta de investigación dice relación con la evolución de las familias temáticas. Para ello, utilizamos nuestra base de 1000 conversaciones tagueadas para entrenar un clasificador Random Forest para cada familia temática, y de esa forma, con los predictores más importantes de cada familia temática, generamos en primer lugar un diccionario de términos asociados a esa familia, que después fue refinado por el equipo de trabajo y por nuestros expertos. Este fue el diccionario que después aplicamos a toda la base de datos para poder ver cómo cambiaba la prevalencia de las familias temáticas antes de la pandemia y desde marzo de 2020, que consideramos el inicio de la pandemia. Estos son los resultados. Vemos que para temas de autoimagen y temas vinculares, tenemos una mayor prevalencia de estas dos familias temáticas a partir del comienzo de la pandemia. Y en temas de desempeño, tenemos una baja en la prevalencia de este tema. ¿Cuál es nuestra interpretación al respecto? En temas de autoimagen, lo que pensamos que pasa es que las personas se sienten más expuestas a su propia imagen, dado que las clases, el trabajo que se hace por Zoom, uno ve su propia imagen y eso actúa como un reflejo. Uno está mucho más expuesto a su propia imagen de lo que está cuando interactúa con gente presencialmente. En temas vinculares, creemos que hay dos motivos detrás de esto. Uno, y ambos tienen relación un poco con el confinamiento. El primero es que al estar dentro de nuestras casas, los posibles problemas o roces que hay con nuestra propia familia aumentan. Y el segundo motivo es que a veces son nuestros pares fuera de casa, nuestros amigos, nuestra pareja, con quienes nos encontramos, por ejemplo, en el colegio o en otros lugares, dejamos de ver a esas personas por temas de confinamiento. Y eso también genera problemas. En el tema de la baja de la prevalencia de temas de desempeño, tenemos también dos hipótesis. La primera es que, dado el contexto de pandemia y dado que las clases, tanto en universidades, en colegios, se hicieron por Zoom, hay quizá menos presión por parte de universidades, colegios y los mismos padres para exigir académicamente a los jóvenes. Y la segunda hipótesis que tenemos es respecto al desempeño laboral. Creemos que puede haber una menor preocupación al respecto debido a las transferencias monetarias del Ejecutivo, ya que hay más liquidez en las familias debido a la extracción de fondos de pensión. Segundo tema de investigación, buscamos relaciones entre sintomatología ansiosa, depresiva y comportamiento suicida con las diferentes familias temáticas y las estrategias de intervención. Para ello, hicimos regresiones logísticas para sintomatología ansiosa, depresiva, comportamiento suicida, y utilizamos como predictores la prevalencia de las familias temáticas y las estrategias de intervención. Lo que encontramos es que, en general, hay un tema asociado al manejo de la emoción en los tres clasificadores. Esto creemos que se debe al momento en sí de pedir ayuda. Usualmente cuando la persona pide ayuda es porque está en una situación en que la emoción lo desborda, por lo tanto ese tema está presente. Sin embargo, en otros temas, como por ejemplo la sintomatología depresiva, vemos que hay muchos más temas asociados con la asociación positiva, como desempeño, autoimagen, violencia. Nuestra interpretación es que en una
digamos, personalidad con tendencia depresiva, hay muchos temas que pueden gatillar crisis. ¿Okay? Importante entonces estar atento a eso. Y en el comportamiento suicida, aparte del tema del manejo de la emoción, tenemos un tema de autoimagen. Nuestra interpretación, de nuevo, es que el tema de autoimagen es el que subyace a la crisis suicida. Es decir, la crisis suicida viene gatillada por cómo me siento, por mi sensación de sentir que sobro, sentir que soy inútil, que no sirvo para nada, etc. Y respecto a las estrategias de intervención, también tenemos algunas cosas en común, por ejemplo, la identificación de recursos personales, pero que dependiendo de la sintomatología toma carismas distintos. Por ejemplo, pensamos que el comportamiento suicida, la identificación de recursos personales tiene más que ver con encontrar gente que me pueda ayudar en ese momento, si tengo que ir a urgencias, por ejemplo, o que me contenga ahí mismo, si yo, familiares cercanos, amigos que vivan cerca, vecinos. Sin embargo, en sintomatologías ansiosas y depresivas pensamos que puede tener más que ver con identificar recursos personales, como identificar cosas que me interesen, identificar cosas que me puedan sacar de ese estado, encontrar hobbies, por ejemplo, ese tipo de cosas. Finalmente, para la tercera pregunta de investigación, lo que hicimos fue entrenar clasificadores Random Forest, uno para sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, comportamiento suicida. Para ello utilizamos distintos tipos de features, algunos que tienen que ver con el vocabulario mismo de la conversación, particularmente con el vocabulario empleado por el usuario. Luego también utilizamos las categorías de este diccionario generalista que mencionó Iñaki, el Linguistic Inquiry and Word Count. Utilizamos también algunos patrones sintácticos identificados por nuestros expertos, y algunos marcadores no verbales que tienen que ver, por ejemplo, con el largo de la conversación, con el largo de cada mensaje individual, etc. Los resultados del modelo arrojan buenos desempeños y particularmente mejores desempeños que usar solamente los diccionarios generalistas, lo cual apoya, digamos, nuestra idea de que es importante también tener en cuenta los contextos locales, en el uso del vocabulario sobre todo. Y finalmente utilizamos también estos clasificadores para ver cuáles eran los features más importantes en cada clasificador. Esto nos da un poco la idea de cuáles son los contenidos o las categorías que hay presentes en las conversaciones. Y acá sacamos temas bien interesantes. Por ejemplo, tanto en sintomatología ansiosa como en sintomatología depresiva tenemos una gran importancia del autorreporte. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en el clasificador de ansiedad, la palabra ansiedad es el mayor predictor. Y en el clasificador de depresión, la palabra depresión es el mayor predictor. Esto significa que la gente está autorreportando su propia sintomatología. Y esto es particularmente importante porque significa que tenemos que ponerle entonces mucho ojo a los temas de alfabetización en salud mental, para que la gente sea capaz de reconocer su sintomatología no solo en sí mismo, sino en otras personas, cosa de poder pedir ayuda o derivar a quien veo que necesita ayuda. También vemos que en sintomatología ansiosa y en comportamiento suicida aparecen muchos términos asociados a la crisis. Por ejemplo, en sintomatología ansiosa, los términos que están asociados a la crisis son las palabras crisis, pánico, pecho, angustia, ese tipo de cosas. Y sin embargo, en el comportamiento suicida, las palabras que están asociadas a la crisis misma son más del tipo de hacerse daño, como hacer daño, cortes, pastillas, quiero morir. Ese tipo de cosas aparecen como predictores importantes. Categorías del diccionario del Linguistic Inquiry and Word Count aparece como predictor más importante solamente en comportamiento suicida, con la categoría muerte, que incorpora muchas palabras relacionadas con la muerte. Sin embargo, en sintomatología depresiva también hay de los predictores más importantes, varias de esas también son categorías de este diccionario, que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del pronombre yo, con emociones de tristeza, entre otras cosas. Luego, para cerrar, este trabajo ha permitido encontrar ciertos cambios en familias temáticas durante la pandemia, lo cual es importante también para tener presente qué tipo de efectos genera en la gente medidas como, por ejemplo, el confinamiento. Luego también tenemos que el uso de diccionarios
quizá un poco más específicos, locales, contextuales, arroja mejores desempeños que el uso de diccionarios generalistas. Y también creemos que el hecho de haber entrenado estos clasificadores es un buen resultado y es un buen producto, porque la idea detrás de todo esto es que esto sirva a los voluntarios de la hora segura para identificar tempranamente y para que ellos les sirva como ayuda en su labor del día a día. Y con esto termino. Muchas gracias. Excelente presentación. Uno siempre, incluso siendo parte del equipo, se aprenden cosas nuevas. Importante decirles que va a haber espacio para hacer preguntas a los investigadores después del panel de comentarios que tenemos más tarde, y luego, después de una pausa, a las 11:40 nos vamos a dividir en grupos, y también los que quieran ahondar en, por ejemplo, por qué fue el Random Forest y no otro tipo de metodología, pueden también hablar directamente con los investigadores en 2 salas que vamos a hacer aparte, ¿ya? Esto va a ser en Zoom, así que si quieren conversar como largo y tendido con María Paz, Iñaki, José, Susana y el resto del equipo, lo van a poder hacer, ¿ya? Así que eso. Ahora, muchas gracias, colegas, de verdad, muy buena presentación. Ahora viene Fernanda Barriga, que es investigadora del proyecto de la Fundación Todo Mejora. Eso fue importante, incorporar en este proyecto a una investigadora de la misma fundación, porque esto es una co-creación, es una colaboración. Y Fernanda les va a presentar el manual de lineamientos para intervenciones psicológicas por chat en contexto de crisis. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, María Paz. Mi rol dentro de esta presentación es poder darles a conocer este material que nosotros hemos realizado a propósito de la realización de este proyecto, que es una contribución para todas las y los profesionales que estamos asumiendo hoy en día el desafío de llevar al mundo digital nuestras intervenciones que buscan disminuir las brechas del acceso a la salud mental para grupos específicos, en este caso población infanto-adolescente LGBTIQA+. Como ya se mencionó anteriormente, los contenidos de este manual no solamente se nutren de los aportes que han entregado los resultados de esta investigación, sino también de la experiencia acumulada del programa Hora Segura, que ya lleva casi 6 años de atención remota con población infanto-adolescente. Rápidamente mencionar que este programa es un programa que está dirigido a personas menores de 30 años, es un programa que no genera barreras de acceso, por lo cual también tenemos muchísima población que consulta el programa Hora Segura que no forma parte de la población LGBTIQA+. Eso también es un factor muy relevante para considerar nuestra data. Es importante también saber que nuestro programa está disponible 45 horas a la semana, está disponible todos los días de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes de 6 a 12 de la noche y sábados y domingos de 7 a 11. Finalmente, es un programa, una intervención a la cual se puede acceder mediante la página de Facebook de la Fundación Todo Mejora, a través de la página web de Todo Mejora y a través de una aplicación de descarga gratuita para celulares. A su vez, Fundación Todo Mejora es parte de una red internacional llamada It Gets Better Project, que está diferente en distintos países, tanto de América, de Asia y de Europa, y considerar que el proyecto Hora Segura, que nació como una iniciativa dentro de Todo Mejora Chile, ha sido recreado en países como México, Paraguay, Colombia, Perú, México, Paraguay, Colombia, Perú, bueno, Chile es el quinto. Somos entonces la fundación que ha liderado el desarrollo de esta intervención, y también este manual va a ser compartido con todos los países de la región que se dedican dentro de la red internacional a la cual nosotros formamos parte, pero también a todas las líneas de ayuda presentes tanto en el territorio nacional como en los países de habla hispana. Les presento entonces este manual que está para descarga gratuita y libre dentro de las páginas web de el GovLab y también de Todo Mejora. Es un manual que es un manual web que pueden ahí revisar dentro de sus dispositivos móviles. Importante considerar que este manual está dirigido a público especializado en líneas de ayuda, también para profesionales que trabajan en el área de la intervención de salud mental no presencial,
profesionales de la salud mental en general y estudiantes de carreras afines, y también para todos aquellos que estén interesados en la aplicación del mundo digital y de la tecnología para poder responder a las necesidades de salud mental desde un enfoque operativo. Hemos decidido distribuir las recomendaciones que están presentes en este manual dentro de 3 enfoques principales. El primer enfoque tiene que ver con un enfoque de diseño y de planificación de un modelo de servicio como es una línea de ayuda. Las segundas recomendaciones tienen que ver con un enfoque operativo para quienes ejecutan y forman parte de una línea de ayuda. Y en tercer lugar, un enfoque de recomendaciones para la intervención en crisis a través del chat. El primer grupo, antes de partir las recomendaciones, este manual cuenta con un capítulo introductorio que presenta las intervenciones de salud mental dentro del mundo de Internet. El mundo digital hoy en día está alojando muchísimas variaciones y está una proliferación muy grande de intervenciones para poder proveer servicios de salud mental a la población. Estas intervenciones de salud mental pueden ser tanto autoguiadas, pueden ser software terapéuticos, pueden ser cuestionarios para evaluar la sintomatología de la población, y así hay una proliferación muy grande de intervenciones que están ocurriendo en el mundo en línea. Desde ahí se presentan algunas de estas intervenciones y se profundiza en lo que son las líneas de ayuda. Para poder rápidamente orientarles, las líneas de ayuda son una variación de lo que nosotros conocemos como las líneas de crisis, que son las líneas para atender la emergencia suicida, que nacen alrededor de mediados del siglo pasado en países de alto ingreso, en donde mediante el apoyo telefónico se ha ofrecido históricamente apoyo a personas en riesgo suicida para poder contener la crisis. En la medida en que el tiempo va avanzando y las líneas de crisis se van masificando, el público usuario de estas líneas también va variando, no solamente en las problemáticas que traen, sino también en los distintos grupos de vulnerabilidad y también los distintos grupos etarios. Es así que también se van ramificando este tipo de intervenciones y nacen las líneas de ayuda como una intervención que no está centrada en la crisis, sino más bien en poder ofrecer al público usuario una solución, una escucha activa y un apoyo para tomar mejores decisiones dentro del día a día. Es así que entonces este tipo de intervenciones se va masificando, y también es muy relevante también y importante considerar que es el caso de Todo Mejora, como mencionaba Matías, que esta línea de ayuda nace por la demanda espontánea de niños, niñas y adolescentes que escriben a la fundación, y es en muchos casos las líneas de ayuda que son pertinentes a cada grupo de atención, es decir, hay una especificidad y una especialización de distintos grupos de organizaciones de la sociedad civil principalmente, que van dando respuesta a las necesidades de salud mental de distintos grupos particulares. Importante saber que las líneas de ayuda para niños, niñas y adolescentes hoy en día usan principalmente el chat como un medio de comunicación con su público objetivo. En el caso de la hora segura. Dentro de los aspectos relevantes que debemos conocer de una línea de ayuda por chat para niños, niñas y adolescentes es, en primer lugar, saber que esta es una intervención directa e inmediata. Ese es uno de los aspectos más relevantes de este tipo de intervenciones, ya que no se requiere ningún tipo de mediación entre el niño, niña, adolescente que necesita la ayuda y el profesional que está disponible para ofrecer la ayuda en tiempo real. Importante en segundo momento, la accesibilidad plena que tienen estos canales y estas líneas de ayuda para ser contactados por sus usuarios, usuarias y usuarios. Idealmente las líneas de ayuda apuntan a estar disponibles las 24 horas del día y generalmente tienen la característica principal que es un servicio gratuito. En tercer lugar, importante también considerar que este tipo de intervenciones permiten que el mismo usuario y usuaria pongan la temática que desee conversar. No está mediada por el profesional a cargo de la conversación, sino más bien es el mismo usuario, usuaria o usuaria quien trae cuál es su problemática. Esto nosotros hemos visto que es particularmente relevante en un mundo que tiende a ver la salud mental desde una perspectiva adultocentrista al momento de trabajar con usuarios y población infanto-adolescente. Es una de las razones
que cita la literatura como de las cosas más llamativas para los niños, niñas y adolescentes de utilizar este tipo de servicios, ya que no hay mediación de ningún tipo de qué problemas y de qué temáticas se van a tratar dentro de una conversación en la solicitud de ayuda. Finalmente, destacar que estas intervenciones están basadas desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos y también de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y se reconoce en este tipo de intervenciones el derecho a que los niños y niñas puedan buscar ayuda por sí mismos y que se les reconoce como sujetos que, teniendo las herramientas suficientes, ellos pueden detectar sus problemas y pueden actuar en favor de poder solucionar sus vidas y mejorar su situación. Voy a presentar ahora de forma solamente introductoria cuáles son las recomendaciones dentro del enfoque de la planificación y la organización de la infraestructura de una intervención como una línea de ayuda. Presentamos en esta imagen 9 componentes principales que consideramos relevantes para ofrecer a la comunidad cómo poder diseñar una intervención como esta. Nosotros, como les mencionaba, ya llevamos 6 años sosteniendo una intervención como esta y hemos seleccionado estos 9 componentes como componentes relevantes para compartir a la comunidad. No pretendemos con esto hacer una presentación acabada de todos los componentes relevantes para poder sostener una intervención como esta. Sin embargo, creemos que son aquellos más relevantes para poder comenzar a disponer un servicio como este. Se revisan aspectos como los objetivos de esta intervención, de los usuarios y usuarias, la modalidad de conversación. En este caso se profundiza en el chat, ya que estamos hablando sobre comunicación con niños, niñas y adolescentes. Aspectos respecto del inicio del contacto, de la vinculación que tienen los usuarios con los servicios, aspectos relevantes a quienes están operando. Nosotros tenemos un trabajo, como decía Matías, de más de 80 voluntarios permanentes que se van recambiando también con el tiempo. Entonces, por lo menos yo en este paso de casi 5 años en la fundación he visto más de 200 personas voluntarias pasar por el canal, entonces también ahí vamos recogiendo los aprendizajes que hemos tenido en estos años. Aspectos relevantes respecto a cuáles son los registros de información que nosotros sugerimos de llevar en este tipo de intervención, también considerando que hemos tenido un trabajo coordinado con otras líneas de ayuda en el territorio nacional, y en el cual también recogemos ahí algunos aprendizajes para poder hacer dialogar esa data conjunta, aspectos sobre las derivaciones y las redes, y sobre el seguimiento. Me sequé un poquito. Respecto a las recomendaciones desde un enfoque operativo, dividimos 5 grandes componentes para el manual. Elegimos mencionar algunos aspectos respecto a cómo llevar a cabo la gestión del equipo en temas de gestión y formación. Como les comentaba, es un trabajo muy grande llevar a cabo una línea de ayuda, considerando que hay 80 personas que no dependen en una relación, al menos desde la fundación, Todo Mejora, y hay muchas líneas de ayuda en el mundo que trabajan con personas voluntarias. Algunos desafíos respecto a la gestión y el trabajo con personas profesionales que donan su tiempo de forma voluntaria y que también son equipos interdisciplinarios que están disponibles para poder ofrecer la ayuda a niños, niñas y adolescentes. Hacemos algunas menciones a la atención misma. Muchas gracias. Disculpe. Hemos puesto algunas recomendaciones para la atención misma. Ahí revisamos, voy a introducirme un poquito en ese tema. Hablamos sobre la importancia de la confidencialidad. Mencionamos que nosotros como proyecto hicimos una evaluación de impacto para ver cómo poder mejorar nuestras prácticas de confidencialidad para la investigación, considerando también que nosotros como fundación hemos puesto especial énfasis en cómo poder proteger nuestra información, cómo poder proteger finalmente la identidad y los datos personales de quienes escriben con nosotros, considerando que estamos trabajando con datos altamente sensibles. Hacemos menciones respecto a cómo poder dirigir la comunicación y la difusión de este tipo de programas. En ese sentido, uno de los desafíos más grandes de este tipo de intervenciones es cómo poder dar a conocer al público objetivo qué es lo que se está haciendo y qué se puede esperar de este tipo de intervenciones,
debido a que es muy relevante que un niño o niña o un adolescente pueda recibir ayuda en el momento relevante, en el momento que lo necesita. Nosotros trabajamos con el voluntariado de la Fundación una idea que es que no es lo mismo hablar de los problemas cuando se tienen que hablar de los problemas a no hablarlo. Y eso es extensible a toda la población. Por eso nosotros somos muy enfáticos en que ojalá que las niñas puedan hablar de sus problemas en el momento en que lo están teniendo y que puedan acceder oportunamente a esta intervención. Finalmente, hacemos algunas menciones respecto a cómo trabajar con usuarios y usuarias de la población LGBTIQA+, que es la población objetivo de nosotros como fundación. Una mención específica, solamente voy a profundizar un poquito en este subcapítulo de atención en donde intentamos dar cuenta de la actitud y las acciones de consejería que se ponen en marcha en la línea de ayuda, que es de alguna u otra forma una forma estructurada de escuchar y de responder a las problemáticas que traen nuestros usuarios y usuarias, y que idealmente facilite la toma de decisiones informadas. Ese es idealmente uno de los objetivos que nosotros esperamos lograr con cada estructura conversacional que tenemos con nuestros usuarios y usuarias. Se presenta también el manual, se profundiza, por ejemplo, se proponen formas de cómo pensar esta estructura conversacional, considerando que esta intervención es una intervención breve, idealmente de estructura única. Entonces, cómo poder ofrecerle a quienes van a participar, por ejemplo, de este tipo de intervenciones, cómo poder diseñar un modelo de intervención basado en la consejería, que es principalmente la escucha activa y la resolución colaborativa de problemas. Respecto también en este capítulo se revisan las familias temáticas que aparecen dentro de la investigación y que acaban de ser presentadas en conjunto con las estrategias de intervención. Se presentan acá algunos ejemplos y se dan algunos aprendizajes que hemos tenido como grupo operativo. Finalmente, hacemos una mención a aquellas intervenciones que debemos realizar en crisis mediante chat, ya que una línea de ayuda inevitablemente opera como una línea de crisis, no solamente porque hay muchas personas que desconocen los servicios de crisis, sino también porque hay personas que por alguna u otra razón no desean acceder a los servicios de crisis hoy en día disponibles por el Estado. En este capítulo presentamos la escala de Columbia que ha sido validada por el IMAI, que tenemos la felicidad de que Vania esté participando en reiteradas ocasiones, tanto formando a nuestro equipo voluntario y hoy día comentando los resultados de este proyecto. Esta escala ha sido asumida por las distintas líneas de atención no presencial a nivel territorial como el instrumento para poder detectar y evaluar el riesgo suicida de los usuarios y usuarias. Este es un avance sumamente importante para poder avanzar en data que sea ojalá comparable dentro de los distintos servicios remotos de ayuda y que idealmente podamos en el futuro poder trabajar de forma mayormente conjunta, e idealmente el sueño es poder ojalá quizás levantar más investigación, mayor información para poder mejorar los servicios presenciales de ayuda en urgencia. Luego, en la presentación de la escala hay una sugerencia de cursos de acción según el riesgo que se puede evaluar de los usuarios y usuarias, y también algunos de los aprendizajes que nosotros como equipo hemos levantado para el trabajo con crisis suicida. Algo muy importante para mencionar sobre el trabajo con crisis suicida desde el chat es mencionar que es un aprendizaje que es constante, no hay una fórmula única para poder contener a alguien en una crisis de sentido profunda mediante chat, sobre todo si estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido también invitamos a los profesionales de la salud mental a recoger nuestros aprendizajes y seguir profundizando en cómo poder facilitar este tipo de intervenciones. Tenemos una sección de recursos recomendados que también es bastante buena, en donde vamos citando algunos de los otros trabajos que han sido desarrollados para poder levantar este tipo de servicios. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias Fernanda, muy interesante. Le agradecemos a algunas de nuestras autoridades que por motivos de agenda se tienen que retirar, muchas gracias. Y ahora va a presentar Isidora Paiva, que es psicóloga, investigadora de la Escuela de Psicología de la UAI,
y que nos va a presentar las recomendaciones de política pública en salud mental infanto-juvenil desarrolladas por el proyecto. Adelante, Isidora. Y muchas gracias, Fernanda, por esa presentación. Bueno, yo les voy a presentar este manual, que es de las recomendaciones de política pública que desarrollamos junto a Fernanda y que yo hoy día les voy a estar exponiendo. La idea de este manual, o sea, de este documento, en verdad, es que pueda servir como una orientación para las personas que toman decisiones en torno a esta temática, ya que muchas veces en contexto de crisis la salud mental queda relegada. Importante destacar, ¿cierto?, que no puede existir salud sin considerar la salud mental. Ya la OMS ha sido muy enfática en esto y lamentablemente se nos olvida que la salud mental es esencial para poder funcionar en el día a día. Y particularmente vamos a poner el foco en grupos vulnerados, sabiendo que existen otros grupos, pero los que nosotros priorizamos acá son los niños, niñas, adolescentes, mujeres y población LGBTI+, ya por las razones que ustedes ya saben por las presentaciones. También otra cosa muy importante es poder tener un foco integral para la gestión de las crisis, como les decía, incorporar la salud mental, pero también no solo a las personas que poseen un trastorno de la salud mental, sino que también a toda la comunidad, ya que la persona, ¿cierto?, necesita ser cuidada, tiene amistades, tiene familia, trabaja en algún lugar, y esto de cierta forma va interactuando y va impactando en todos los niveles. Ya por lo tanto es importante tener esta visión más amplia para poder hacer frente a las crisis. Y por lo mismo, ¿cierto?, requerimos fortalecer y extender con el tiempo las medidas para poder mitigar la pandemia, y no solo tal vez como una acción puntual, sino que esto vamos a poder ver las repercusiones reales a largo plazo. Ya por eso es súper importante hacernos cargo ahora y ojalá pensar a largo plazo. Entonces, dentro de estas recomendaciones tenemos 3 focos principales. Las primeras fueron sugerencias de organismos internacionales, todo esto basado en evidencia. También un enfoque intersectorial, es decir, poder trabajar colaborativamente entre distintas instituciones representativas de la sociedad civil y trabajar, ¿cierto?, con el foco en la salud, en el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas. Y por supuesto la perspectiva de género, que también tiene que ser transversal, ya que hemos visto por las noticias y bueno, en las investigaciones, ¿cierto?, que tenemos una brecha de género muy alta, que tenemos que hacernos cargo, y que lamentablemente muchas mujeres han dejado sus trabajos o se han dedicado a cuidar a las personas que están enfermas o a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Entonces aparecen una serie de recomendaciones, voy a ir rapidito porque son 12, así que dentro de lo que pueda y después podemos en las preguntas profundizar. La primera es que sí o sí es necesario aumentar el financiamiento y el apoyo político en temáticas de salud mental. Ya nosotros tenemos aproximadamente un 2,5% del presupuesto de salud destinado a salud mental, siendo que la OMS sugiere al menos un 6%, entonces estamos muy por debajo. Y también muchas veces las personas que toman decisiones, ¿cierto?, no saben tampoco temáticas de salud mental, por lo tanto es importante hacer foco en la alfabetización, que va a ser el segundo punto y que le hemos dado harto hincapié en esta investigación. La alfabetización en salud mental la vamos a entender como los conocimientos y creencias sobre los trastornos mentales que ayudan a su reconocimiento, manejo y prevención. Ya es decir, que si contamos con una población que está alfabetizada en salud mental, vamos a tener personas que identifican los factores de riesgo, los factores protectores, cuándo acudir a ayuda, cómo encontrar información adecuada y oportuna, ¿cierto? Y eso también se va a poder llevar a cabo de forma como comunitaria, tanto como a nivel personal. Es decir, si yo reconozco, por ejemplo, mi rol de docente a un estudiante que está mal, más allá de yo ser psicóloga clínica, ¿cierto? Poder derivarle y ayudarle en esa situación. Todo esto, ¿cierto?, orientado a la promoción y la prevención, ya que la pandemia está aumentando, ¿cierto?, la sintomatología y las repercusiones son muy altas y todavía no sabemos bien cuáles van a ser estas repercusiones. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en prevenir antes de que ya se padezcan los cuadros, ya que en contexto de crisis, más allá de las pandemias, estos tienden a agudizarse. Ya, por lo tanto, es algo que es inminente. Y también, ¿cierto?, aumenta la conciencia, ya que como hablaba antes María Paz, uno está pendiente de las emociones que está sintiendo, busca cómo gestionar estas emociones, ¿cierto? Y eso también reduce el estigma, ya que no está este tabú como de salud mental, ¿cierto?, de que muchas personas les da vergüenza decir que van a terapia o que necesitan ayuda.
y esperan muchos años hasta que se agudice el cuadro. Todo esto también va a permitir la optimización de los recursos que sabemos que son escasos y que es importante gestionarlos bien. Junto con esto también es importante favorecer las intervenciones individuales y comunitarias oportunas, y esa palabra es central, y se pone el foco en los servicios comunitarios, ya que necesitamos llegar a más personas, ¿cierto? Y solo las personas que requieran efectivamente la atención individual la utilicen. Y también esto nos va a permitir, ¿cierto?, fomentar la resiliencia, es decir, esta capacidad de poder hacer frente a las crisis y así reducir la psicopatología. También importante, si bien esto tiene que ser a nivel macro en toda la comunidad, consideramos que esto debería partirse en profesionales de salud, ya que si bien trabajan en salud, muchas veces las mallas no incorporan esta temática, ¿cierto?, de intervención en crisis o saber cosas básicas, entonces a veces llega alguien llorando y al tiro es derivación directa a salud mental, siendo que tal vez no es necesario hacer eso, ¿cierto? También las comunidades educativas por trabajar con población de riesgo como son niños, niñas y adolescentes, las familias y o cuidadores y cuidadoras de personas que ya hayan tenido un diagnóstico en salud mental. También optimizar el uso de plataformas virtuales y redes sociales, y acá podemos hacer alianzas estratégicas con plataformas como Google, en que si por ejemplo una persona busca cómo hacerse daño, en vez de salir ese contenido, aparezca información para derivar a una línea de ayuda, etc. Y también con redes sociales, y hay distintos países que han utilizado la participación de influencers, ¿cierto?, en que puedan promover la alfabetización de la salud mental y también trabajar con organismos especializados en esta temática. Acá ustedes pueden ver en las imágenes, y acá vamos a hacer mención harta al IMAI, aprovechando también que está la baña, en donde con una influencer nacional se pudo hablar sobre los prejuicios en torno a la salud mental y distintas temáticas que son importantes de abordar. También se generó la plataforma Cuida tu Ánimo, que es una aplicación de celular que de hecho desde ya la pueden descargar y que también ayuda en esta temática. Y también generar contenido como acá Hablemos de Prevención del Suicidio, que se realizó junto al IMAI y Hablemos de Todo. Y también tiene distintos trabajo colaborativo con organizaciones que permiten, ¿cierto?, juntar los esfuerzos, ya que si uno se mete a las redes sociales hay mucha información y eso también genera agotamiento, ¿cierto? Ya que uno ya no quiere ver más charlas, no quiere ver más videos, ¿cierto? Y es importante filtrar que el contenido que sea el necesario, ¿cierto?, y el oportuno esté al alcance, y que también sumemos esfuerzos entre las distintas organizaciones. Y por supuesto que haya difusión masiva colaborativa, como quitar un poco esto de que solo porque lo organizó esta institución o esta otra, sino que entre todas las personas colaborar. También continuar fomentando las intervenciones remotas de promoción e intervención en salud mental, esto porque facilita el acceso, quitamos las barreras geográficas, también disminuimos los costos y también previene la estigmatización, esto mismo de que no me vean tal vez entrando al consultorio, ¿cierto? O que se hable mal de mí. También otra cosa muy importante es que debemos contar al menos con una línea telefónica exclusiva para atención de crisis en salud mental, ya que lo que tenemos ahora es una mezcla, ¿cierto? Y la mayoría de los países tiene líneas exclusivas, de hecho varias. Y nosotros deberíamos tener al menos una, lo que ayudaría a descomprimir también otros servicios. También el fortalecimiento del apoyo remoto en salud mental para la prevención del suicidio, y acá es la sugerencia de adaptar lo que ya tenemos. Tampoco es necesario crear todo de cero, ¿cierto? Pero sí adaptar las plataformas, por ejemplo, Salud Responde o Hablemos de Todo de INJU, con lenguaje infanto-juvenil y también horarios que sean accesibles a la población y el público objetivo. Ya la mayoría de los horarios queda fuera del horario en que niños, niñas y adolescentes están en redes sociales o requieren ayuda. Esto, de acuerdo a un estudio de Todo Mejora, vieron que los horarios son mucho más tarde en los que niños, niñas y adolescentes escriben, por lo tanto ahí hay un desfase que es importante cubrir. También fortalecer el sistema de protección infanto-juvenil para derivarles, en caso de que requieran atención especializada. Y acá también sugerir el trabajo nuevamente del gobierno, de la investigación, universidades, etcétera, para trabajar colaborativamente y, por ejemplo, especializarse en temas de salud mental mientras se hace investigación y también se hacen intervenciones. Entonces eso va generando que todas las instituciones se nutran y trabajen a favor de las comunidades. También la promoción de salud mental en los espacios educativos, tanto a nivel escolar como universitario,
Y acá destacamos el programa de habilidades para la vida de Junaed, que si bien tiene una evaluación de desempeño media, se pueden hacer pequeñas modificaciones y mejorarlo para que tenga una mejor evaluación, y que este se pueda replicar en todos los colegios, no solo en los que participan por su adjudicación. Este modelo va muy enfocado en la línea de la alfabetización en salud mental, ya que permite detectar el riesgo, entrega estrategias de autocuidado y también permite trabajar con toda la entidad escolar, perdón, y también con las familias. Ya, por tanto, es muy integral y eso es lo que necesitamos abordar. Y también esto pensando a mediano o largo plazo, en otros países se utilizan los centros de salud escolares, que son sistemas de colaboración entre profesionales de la salud mental o también de la salud física, que van a los colegios y están en los colegios. Entonces eso quita el tema de que las figuras de cuidado tengan que llevar a niños, niñas y adolescentes a los consultorios, ¿cierto? Que se pierda la hora, todo el ajetreo, etcétera, y que puedan estar los profesionales en el mismo colegio. Eso favorece la detección temprana y la prevención. A nivel universitario, proponemos implementar el modelo multinivel de intervención en salud mental, también generado por el IMAI, el cual destaca la promoción, prevención, detección temprana, intervenciones específicas y también referencias a servicios especializados en casos graves, y esto permite que no todos los y las estudiantes reciban el mismo apoyo para determinadas situaciones, sino que se diferencie por gravedad y también de acuerdo a la realidad geográfica en la cual está. También el cuidado de profesionales de salud física y mental. Esto ya es súper conocido, que los equipos están súper desgastados en general. Las licencias por motivos de salud mental están aumentando y probablemente van a seguir aumentando. Y es importante focalizarnos en el autocuidado de los profesionales de salud física y mental. También tener más apoyo de instancias de perfeccionamiento para entregarles herramientas y también supervisión clínica para sobrellevar de mejor forma el contexto de crisis, ¿cierto? Para evitar este burnout. También la prevención del suicidio, el poder considerar, nuevamente categorizando de acuerdo al nivel de riesgo, ¿cierto? De la realidad geográfica, que no pasa lo mismo en todo Chile. Mayor difusión del programa de prevención de suicidio y de las guías que ya existen, porque es mucho material que muchas veces queda en el ámbito académico y que no se baja a la población. Y necesitamos que la población tenga estos conocimientos. También las campañas comunicacionales deberían ser co-construidas con la población objetivo, en este caso, por ejemplo, con niños, niñas y adolescentes, en que el lenguaje sea amistoso, que no se ocupen tecnicismos innecesarios. Y también la Fundación Todo Mejora propone crear facilitadores comunitarios para que puedan detectar precozmente. Ya eso también es algo que se podría realizar. También fomentar las investigaciones multidisciplinarias en salud mental. Y bueno, nosotros somos un claro ejemplo de cómo pueden confluir distintas disciplinas. Y es súper importante también poder incorporar personas con experiencia vivida, y distintas investigaciones muestran que eso también le da más sentido a la investigación, y muchas veces se contemplan cosas que si no se hubiesen dejado fuera. También en esta misma línea, negociar alianzas entre empresas, universidades, organizaciones no gubernamentales, comunidades científicas y también incluso del extranjero, porque el foco para sobrevivir a la crisis no es crear todo de cero, sino que es compartir lo que ya está y seguir perfeccionando, ¿cierto? Y así entre todos, ¿cierto? Poder mejorar lo que ya existe. También la planificación de estrategias de comunicación de medidas de emergencia. El lenguaje que se utiliza tiene que ser coherente y tiene que ser ajustado a cada realidad local. Todo esto con el fin de reducir incertidumbres, y eso va a generar una como contención en la población. Y es importante que aparte del mensaje que puede ser de contenido negativo, se incluyan mensajes positivos de cómo gestionar si es que me estoy sintiendo mal. Y eso es súper importante, porque si no es como que nos dejaran toda la angustia y ese fue el mensaje. ¿Ya? Entonces es importante nuevamente sentir esta contención. Y para ir casi cerrando, es importante priorizar los grupos vulnerados, como les dijimos, y particularmente contemplar que la discriminación y la violencia, ya sea de género o por temáticas de diversidad sexual, son totalmente prevenibles, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy claro, porque es decir que tenemos que hacer cosas para que esto no ocurra. Y una forma sencilla, ¿cierto?, son campañas masivas de prevención de violencia de género, también de no discriminación, capacitaciones en temáticas de salud mental para profesionales de salud de todas las ramas,
ya porque todavía pasa que hay mucha discriminación cuando uno va a acceder al sistema de salud, y eso es nuevamente totalmente prevenible. Debe haber fortalecimiento de las líneas de ayuda y mayor difusión, fortalecer otras vías de denuncia en contexto de crisis, ya que estudios en población LGBT mostraban que aumentó considerablemente la violencia dentro de los hogares. Sin embargo, las denuncias no muestran lo mismo. Eso probablemente es porque no podían ir a hacer la denuncia, ¿cierto? Entonces hay que ver otras vías para que en el fondo se pueda dejar constancia de estas situaciones. También promover espacios de participación femenina y de la mano promover la corresponsabilidad parental, ya que, como les había dicho antes, las mujeres en general han asumido todas las labores de cuidado y han dejado también sus trabajos, ¿cierto? Entonces es importante también en el caso de hombres en genérico, ¿cierto? Que también se les pueda dar espacios de cuidado y que puedan también luchar por esos espacios que han sido relegados, ¿cierto?, a las mujeres. También el trabajo colaborativo con organizaciones LGBTI+, como todo mejora, ¿cierto? Y también incluir a otras. Y algo muy importante es la creación también de oficinas de diversidad, inclusión y no discriminación en las municipalidades, ya que en todo Chile existen solo 18 y existen muchísimas municipalidades, no me acuerdo ahora la cifra exacta, ¿cierto? Y esto permitiría también encargarse focalizadamente de esas temáticas por cada municipio. Y ahora sí voy cerrando. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, ¿cierto? Y el foco para hacer frente a esta crisis tiene que ser la promoción y la prevención. Y esto va a requerir cierto financiamiento, va a requerir recursos humanos y también mucho tiempo. Y acá la alfabetización en salud mental es la respuesta que vemos más clara en base a la evidencia, ¿cierto? Ya que nos va a permitir, como les decía antes, poder reconocer y detectar precozmente, trabajar cuando sea el momento oportuno, y también el poder generar un impacto en todo nivel, a nivel educacional, comunitario, laboral, personal, familiar, etcétera, etcétera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Isidora, por estas excelentes recomendaciones que esperamos que sean acogidas, ¿no es cierto?, por los tomadores de decisiones en políticas públicas. Y ahora vamos a comenzar un panel de comentarios con nuestras dos expertas. Va a ser moderado por Matías Trujillo, director de sostenibilidad de Todo Mejora, a quien invito a pasar adelante. También invito a pasar adelante a las dos expertas que Matías va a presentar. Creo que se escucha bien. ¿Y sí? Ya. Quiero agradecer a las dos expertas que nos acompañan el día de hoy, a la doctora Cintia Zavala, jefa del Departamento de Salud Mental, y a la doctora Vania Martínez, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI. Es un honor para el equipo que ustedes puedan participar de este espacio y me aprovecho de presentarle el formato del panel. Serán 7 minutos de exposición de cada una y posteriormente pasaremos a una fase de preguntas. Ahí las preguntas las pueden hacer nuestra audiencia tanto presencial como digital. Para aquellas personas que hoy día están conectadas, pueden hacer las preguntas a través de Zoom, y quienes están acá presencialmente pueden levantar la mano y facilitaremos un micrófono para que puedan realizar su intervención. Así que por favor les doy la palabra para que puedan comenzar con sus 7 minutos. Sí, a Cintia. Hola, buenos días a todos, a todas. Primero, para mí es un gusto poder estar acá y poder en primera fila, digamos, ver el resultado de este proyecto, que es un proyecto sumamente interesante en términos de que enfoca a una población que ha sido particularmente afectada por la pandemia y que en términos generales es una población que uno considera vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes. Y dentro de esa población, Fundación Todo Mejora, ¿cierto?, trabaja con una subpoblación particularmente vulnerable dentro de ella, ¿no?, LGTBIQ+. Creo que vale la pena destacar qué es lo que uno quiere decir
cuando habla de poblaciones vulnerables, ¿no? Las poblaciones vulnerables son aquellas en las cuales se requieren focalizar o hacer esfuerzos especiales para que en general las políticas y el desarrollo de los países las beneficien. Y en este caso es bien claro cómo se requiere hacer adecuaciones y trabajar en la generación de nuevas estrategias para poder apoyar específicamente a estas poblaciones, porque tenemos distintos tipos de líneas de ayuda, tanto estatales como distintas fundaciones, y existen estrategias digitales a las cuales la pandemia ha acelerado importantemente. O sea, todo lo que tiene que ver con digitalización y atención a distancia probablemente ha avanzado 5 o 10 años en estos 2 de pandemia. Sin embargo, no necesariamente esas estrategias son sensibles a las necesidades particulares de esta población infanto-adolescente y específicamente de esta subpoblación, lo que justifica especialmente estar hablando de ello. Un poco como mostraban y comentaban las 3 presentaciones de resultados, el hecho de poder utilizar estrategias digitales tiene mucho sentido y probablemente yo podría darles muchas razones por las cuales en población general nosotros estamos impulsando el uso de estrategias digitales, porque en un país como el nuestro, con esta dispersión geográfica, nos permite más fácilmente alcanzar a las personas, porque nos permite distribuir mejor el recurso humano, optimizar el uso de recursos. Pero probablemente también en esta población uno debe agregar que estas estrategias probablemente les son mucho más sensibles, ¿cierto? Y les son mucho más cómodas que a otras poblaciones de mayor edad, porque estas generaciones han crecido en lo digital, son nativos digitales muchas veces, por lo tanto responde a una pertinencia cultural, no es el uso habitual del concepto, pero una pertinencia cultural a la cultura en las cuales ellos han ido desarrollando. Por lo tanto, yo estoy segura que este manual de intervenciones específicas para este trabajo en chat va a ser de enorme ayuda, no solamente para las políticas que desde el Estado podamos desarrollar, sino para las que muchas otras fundaciones, tanto en Chile como en el resto de la región, puedan ir implementando. Es importante reconocer además, y creo que esa es otra de las grandes gracias que tiene esto, que reconoce la autonomía de estos individuos, ¿no? Porque a diferencia de una atención mediada por un profesional en que deben desplazarse, que muchas veces pasa por los padres, por ejemplo, acá permite que los niños y adolescentes puedan tener una consulta de manera más directa, buscar de manera más directa la ayuda, lo que favorece la autonomía progresiva de estos chicos. E implica un cambio de paradigma, como mencionaban, en el contexto de un enfoque de derechos humanos, que es lo que nosotros buscamos propiciar. Obviamente que tenemos desafíos, en ese sentido el poder profundizar el acceso de la población, tanto a internet como a teléfonos inteligentes, es importante porque en los grandes centros urbanos en general hay bastante acceso, pero en las zonas más apartadas o en las zonas rurales, en que al mismo tiempo uno puede ver que existe mayor necesidad, el acceso al internet y a la digitalización tiende a ser menor que en las zonas urbanas. Ahora, en términos de las propuestas de salud, de política pública, yo estoy muy de acuerdo con lo que muestran, creo que además es muy concordante con lo que la literatura internacional muestra que es importante y efectivo. Evidentemente que un aumento de financiamiento va de la mano de una priorización pública de la salud mental y nos permite a su vez construir nuevas formas de acercamiento, nuevas estrategias, aumentar la cobertura de la provisión de servicios, por lo tanto es fundamental. Pero también es fundamental todas las estrategias que podamos implementar en términos de alfabetización digital, pero también quizá yo lo plantearía en términos de sensibilización, ¿no? Porque finalmente cuando uno se enfoca a esto, la sensibilización en estos temas, que no solamente es educación, sino también tiene que ver con la posibilidad de compartir y de conocer a las personas que pueden tener algún trastorno mental, son las estrategias más efectivas para disminuir el estigma. Y en la medida en que se disminuye el estigma, al mismo tiempo se facilita la intervención en estas personas y la priorización desde la política pública, ¿cierto?, de estos distintos grupos. Probablemente los últimos 2 puntos que me parece muy importante,
es el enfoque en términos de cuidados de los equipos y de mayor transferencia de conocimientos en relación a los profesionales de salud, pero probablemente al mismo nivel de importancia que los profesionales de salud son los profesionales de la educación. Estos grupos pasan una cantidad de tiempo importante en contacto con el contexto educativo, por lo tanto el contexto educativo es un espacio que debe transformarse en un espacio seguro, que sea capaz de identificar de manera temprana señales de alerta e intervenir de manera adecuada, derivando cuando es necesario derivar, pero también teniendo la capacidad de dar una primera intervención. Y en esa línea, la estrategia que nosotros hemos priorizado es la formación tanto de los equipos de salud como de los equipos de educación en primeros auxilios psicológicos, PAP. Se han hecho una serie de capacitaciones, hay material disponible online y pensamos que esta primera capacitación bien básica puede tener un alto impacto en el trabajo de estos grupos con estos chicos. Y finalmente, nosotros estamos iniciando este año el proceso de actualización del Programa Nacional de Suicidio, y en esa línea yo creo que esto es una oportunidad para poder introducir las mejoras y los énfasis que de alguna manera se han ido levantando en estos 10 años, digamos, que ya de funcionamiento del programa, y que hacen necesario cambiar algunos enfoques para poder profundizar su efectividad, acercarlo a las personas y recoger las experiencias de múltiples grupos que han ido pudiendo levantar acciones o levantar énfasis que son necesarios para la mejora. Así que muchas gracias por la oportunidad, pero también muchas gracias por el producto que están entregando, que me parece que es un tremendo aporte. Muchas gracias. La palabra, doctora Dani Martínez, directora del... Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá presente. Agradezco a la Universidad Adolfo Ibáñez y a la Fundación Todo Mejora, con quienes nos ha tocado colaborar y esperamos seguir colaborando, así como con muchas otras instituciones. Quiero destacar este concurso, y dado que está todavía el representante Dani acá, por varias cosas. Uno, porque demuestra que hay muchos equipos en Chile con altas capacidades para hacer investigación y para estar disponibles para participar en un concurso que responda a la realidad actual, ¿ya? Y entonces ya nos mencionó que fueron miles los participantes, que les dedicó mucha hora y que además haya incluido la temática de salud mental. Además, este concurso tenía la particularidad de que uno como investigador solo podría participar en un solo equipo de investigación, lo que sin duda también habla de que tenemos una enorme capacidad para investigar, y dejó una lista de espera, ¿ya? Aquí Alex Ben, que está presente, y yo participamos de uno y quedamos en esa lista de espera, lo que significaba que nuestro proyecto, así como muchos otros, eran suficientemente buenos, pero nos faltaba financiamiento, ¿cierto? Entonces ahí hay una primera deuda, que es que haya un mayor incentivo y financiamiento para los equipos locales que hacemos maravillas con pocos recursos, y eso lo reconocen medios internacionales cuando contamos lo que nosotros somos capaces de hacer en nuestros centros de investigación. En ese concurso también creo que es relevante que entonces estamos dando una respuesta local con equipos interdisciplinarios, como es este proyecto, que además de ser interdisciplinario conecta distintos mundos, ¿cierto? La academia, la sociedad civil, una ONG, también la política pública, y creo que por ahí tiene que ir el camino también de la investigación, y creo que es una buena noticia que el nuevo gobierno haya dicho que va a dar un mayor aumento al financiamiento en ciencia y investigación. Creo que eso vamos ahí a estar todos nosotros probablemente a la espera de que eso sea algo concreto, ¿cierto? Así que primero, investigar requiere recursos, y las ciencias sociales y la salud mental tienen mucho que aportar a una pandemia. ¿Ya? Yo creo que al principio mucho se escuchaba vacunas, ventiladores, por ahí estaban los recursos, grandes hospitales, y no se escuchaba tanto como necesitamos investigación en ciencias, en humanidades, en cultura,
como una protección también para nuestra población. Y creo que ahí es algo también que tenemos que visibilizar, cómo en las ciencias sociales no puede ser el pariente pobre. O sea, por ejemplo, comunicación de riesgo, la importancia que nosotros podemos tener ahí en un gran rol de cómo las personas siguen usando mascarillas en este momento que estamos con un pic de aumentos ciertos de contagio debido a una nueva variante. No sabemos qué va a pasar. Sabemos nosotros de fatiga pandémica, sabemos de cómo hacer mejor comunicación de riesgo, entonces necesitamos darle ese valor. Por otra parte, nosotros creemos que es importante que haya mayores recursos ya, no solamente en investigación, sino decididamente en salud mental. Y ahí se mencionaba en la presentación cómo nuestro presupuesto es bastante escaso para salud mental, y nuevamente se intentan hacer todas las cosas y hacemos lo mejor que podemos, pero no es suficiente. Y tenemos que aspirar a un 6%, también eso es algo que hemos dado la lucha, hemos reiteradamente solicitado esto, pero no ha sido suficiente. Si bien ha habido como inyección, impulso, finalmente cuando uno conoce a alguien que requiere atención en salud mental, le cuesta mucho acceder a una atención de calidad y oportuna, si bien tenemos un GES de depresión, tenemos otro trastorno bipolar, ¿cierto?, para alcohol y drogas, y para primer brote de esquizofrenia, bueno, y también para demencia. No es suficiente que esté en el papel, necesitamos que esto vaya llegando a las personas. Entonces yo atiendo a un adolescente que requiere una atención en su sistema de salud, o un joven de la universidad, va a pedir hora y le dicen que vuelvan otra semana, porque ahora tenemos la prioridad de testear o hacer exámenes, o tenemos profesionales con licencia médica, y entonces no es suficiente. Hospital Digital creo que ha sido un gran aporte, que ha aumentado sus recursos, su dotación de psicólogos, pero nuevamente no es suficiente, así que ahí necesitamos harta inversión, y sobre todo la atención primaria, y con énfasis en el apoyo de los grupos prioritarios, como aquí se mencionaron, grupos vulnerables y vulnerados también. Y voy a poner como un ejemplo la prevención del suicidio, porque una de las temáticas en la que yo investigo y que aquí se mencionó como algo importante, donde por supuesto que se requiere un énfasis en alfabetización, pero también necesitamos en este momento preocuparnos, porque es probable, dadas todas las condiciones que haya, que si no hacemos algo oportunamente, aumenten las conductas suicidas o los suicidios en sí mismos. Y aquí está esta deuda de poder invertir más en salud mental, pero también toda la sociedad tiene que aportar, y yo creo que una gran deuda que tenemos es lo que están haciendo ahora los medios de comunicación. Cada semana detectamos nosotros en nuestro centro distintas noticias que no aportan a una mejor comunicación del riesgo suicida, que estigmatizan, que usan términos sensacionalistas, que usan datos no correctos, ¿ya? Y algunos, lamentablemente, incluso desde personas que se consideran autoridades o profesionales formados en salud mental, ¿ya? Y entonces los medios de comunicación hacen lo que no hay que hacer, como por ejemplo visibilizar cuál fue el método suicida, y no agregar cómo reconocer cuando alguien está en riesgo, y dar una orientación sobre las líneas o ayudas de crisis, incluidas las para poblaciones más específicas, como pudiera ser Todo Mejora. Para los jóvenes, efectivamente, las videollamadas, y bueno, quienes hayan tenido la oportunidad de atención en línea, para gran cantidad de los jóvenes no es la mejor manera de contactarlos, entonces el chat creo que es una muy buena posibilidad. Yo era un poco reacia cuando me tocó hacer la capacitación para la Fundación Todo Mejora,
del uso de la escala de Columbia a través del chat, y me empezaron a hacer preguntas de cómo se hacían ciertas cosas. Me costaba un poco porque no había tenido la experiencia, y cuando ahora me vi en esa posibilidad de tener la experiencia de hacer un contacto mediante chat, creo que es una muy buena posibilidad, complementaria al teléfono, complementaria a la videollamada y a la presencialidad, obviamente. Bueno, tenemos harto por hacer todavía aquí en temáticas de salud mental en población infanto-juvenil, y creo que podemos hacer una contribución desde la academia en conjunto con las otras áreas de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a una ronda de preguntas, tanto a nuestra audiencia presencial, les recuerdo que pueden levantar la mano, y también a nuestra audiencia virtual, que nos pueden escribir a través del chat de Zoom. Antes de proceder, me gustaría plantearle una pregunta a ambas, que ambas coinciden que hay que fortalecer la infraestructura en términos de salud mental, y desde ahí me pregunto qué rol le asignan a las líneas de ayuda en este contexto, en ese marco de fortalecimiento ya más general, global. ¿Parto yo? Mira, yo creo que es un rol fundamental, y yo quizás lo ampliaría a las líneas de ayuda, y yo preferiría hablar de estrategias digitales o estrategias remotas, porque un poco me parece que las líneas de ayuda telefónica responden a las necesidades de ciertas poblaciones, como las videollamadas pueden responder a otras, como los chats pueden responder a otras, y no creo que debiésemos tener que elegir, sino que debiésemos ser capaces de poder integrar más bien. Me parece que el rol es fundamental, como mencionaba, en un país con la dispersión geográfica, que implica no solamente dispersión geográfica de la población, sino también de los profesionales de la salud. Es muchísimo más fácil tener a los profesionales en un lugar central, comunicándose con personas que están dispersas geográficamente, que estar en el fondo acercando a las personas a los profesionales, o a las profesionales a las personas. O sea, desde esa perspectiva yo creo para allá va, y en el mundo hay ejemplos muy bonitos de países como India, por ejemplo, en que tienen una muy buena interacción entre las líneas de apoyo y los equipos locales. Por ejemplo, personas que viven en lugares con mala accesibilidad asisten a lo que sería acá algo así como una posta rural, donde tienen la capacidad de conectarse y los acompaña en la conexión la técnico, por ejemplo, de la posta, que además conoce a su población y que posteriormente puede apoyar en la implementación de las indicaciones del profesional. O sea, hay distintos modelos que son muy interesantes, y yo creo que para allá va. Ahora, para profundizarlos, probablemente de la mano requerimos mejorar y hacer más equitativo el acceso a Internet de la población, y terminar de dotar a todos nuestros centros, porque todavía no tenemos a todos nuestros centros con los equipos adecuados y con cosas mínimas como conectividad a Internet. En pandemia yo no puedo dejar de reconocer a los múltiples profesionales de salud que, usando sus propios equipos, sus propias conexiones a Internet y sus propias herramientas, contactaron a la población para poder mantener el control. Se generaron sobre la marcha estrategias de triage, estrategias de reparto de fármacos, etcétera, que demostraron ser tremendamente efectivas. Sí, yo creo que definitivamente tienen un gran rol, y muchos está dado por iniciativas que en el tiempo se pierden, y ese es un problema, digamos, ya porque uno encuentra ciertos, no sé, teléfonos, números, los pone a disposición de la gente, o chat, lo que sea, y después se pierde el financiamiento, y cambió el alcalde, y eso ya no sigue ocurriendo, por ejemplo. Entonces creo que también desde el gobierno tiene que haber algo que sea más estable y más simple, porque 600, 360, 77, 77, opción 1, no es un número que todos tengan en la cabeza, ¿ya? Entonces no es fácil acceder a ese número, y claro, ahí ponían 911, no sé, quizás buscar alguna forma de que sea también mucho más fácil para poder que la población recuerde ese teléfono. Tiene una diferencia también un teléfono desde el Estado, porque lo he comprobado también con usuarios y usuarias.
que han llamado a ese teléfono y ante una situación más crítica han podido movilizar la red de mejor manera, ya desde ambulancia o desde agendarle una hora con cierta prioridad en el sistema de atención público, cosa que una fundación o una ONG les cuesta más. ¿Ya? Yo sé que la Fundación Todo Mejora, de hecho, está conectada con Salud Responde para facilitar esa priorización, entonces creo que también ese es un buen camino, pero ¿qué pasa si es que el financiamiento se acaba o se limita o hay menos voluntarios? Sabemos que les ha costado mucho a tener más voluntarios porque también las personas están, los profesionales de salud mental están agotados y cansados o se enferman, ¿ya? Que también es otra dificultad a la que se agrega. Antes de entregar las palabras, me gustaría señalar que las preguntas se las pueden hacer tanto a nuestros panelistas como también al equipo de investigación. También para ir coordinando, vamos a hacer una palabra presencial y otra digital para democratización del espacio. En esa línea, Fernando Pacheco consulta al equipo de investigación, la palabra, ¿por qué usar un modelo Random Forest por sobre otros modelos como SBM, AMN u otros? Sí, se utilizaron, en realidad se probaron todos los modelos que mencionó María Paz, pero se privilegiaron aquellos que otorgaban mayor cantidad de inferencia para poder interpretar los resultados. Con modelos de redes neuronales no van a poder saber cómo interpretar esos resultados. Y los modelos que son más simples, como la regresión logística, Random Forest, fueron el Random Forest que entregó los mejores resultados. Eso. Muchas gracias. Había una pregunta, está... Sí, se puso. Bueno, primero agradecer la invitación y la oportunidad de estar hoy acá. Soy Teresita Janssen, soy la Coordinadora Nacional de Formación Digital y Convivencia Cultural del Ministerio de Educación. Así que la verdad que la temática que nos tocó hoy día me profundo sentido. Y quisiera hacer una pregunta a las dos panelistas. Me gustaría tener la mirada de las dos. Si no me equivoco, la doctora Zavala habló de las escuelas como espacio de cuidado. Contarles que en 2019 actualizamos del Ministerio de Educación la Política Nacional de Convivencia Escolar y uno de los ejes fundamentales justamente tiene que ver con transformar a las escuelas en espacios de cuidado. En concreto, respecto al tema que nos convoca. ¿Cómo creen ustedes que podemos transformar a las escuelas en espacios de cuidado, en este caso en temas de salud mental, sin transformar a las escuelas en centros de atención de salud mental? Perdón. Y yo creo que es lo que muchas veces nos ocurre. Los profesionales de la escuela, los equipos sociales, las orientadoras, los profesores terminan atendiendo a sus propios estudiantes por muchas razones, quizás por la falta de atención del sistema de salud público, en fin, no es el foco de la pregunta. No, ¿cómo creen ustedes que podríamos transformar a las escuelas en espacios de cuidado? Y la segunda pregunta es que también la pandemia dejó en evidencia que aquel universo de estudiantes, niños y jóvenes, que estaban mejor preparados en términos de ciertas competencias, se vieron menos afectados en términos de salud mental luego de la pandemia. ¿Cuáles creen ustedes que son las habilidades necesarias o las competencias necesarias de formar en los estudiantes para, más allá de las funciones genéticas que son importantes, puedan nuestros niños y jóvenes hacer frente a situaciones tan complejas como esta que hemos vivido los últimos años? Gracias. A ver, en relación a los espacios de cuidado, yo creo que lo primero es distinguir, ¿no? El hecho de presentar síntomas de salud mental no es lo mismo que tener un trastorno mental, una enfermedad psiquiátrica. Evidentemente que la enfermedad psiquiátrica es algo que requiere una evaluación y un diagnóstico médico y probablemente un tratamiento médico que valga la pena destacar puede ser con o sin fármacos, digamos, la psicoterapia, sobre todo en población infanto-adolescente, tiene un rol bien central. Yo diría que lo primero es en el fondo ser capaz de reconocer que algo pasa.
¿no? Ser capaz, las comunidades educativas, de cuidar en el sentido de promover la salud mental, de detectar precozmente situaciones que pueden ser factores de riesgo, de intervenir adecuadamente en ellas. O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estrategias de manejo de bullying, en el que uno pueda intervenir no solamente desde quien hace o quien recibe bullying, sino desde toda la comunidad educativa, de manera que el resto de los actores también entiendan la responsabilidad y tomen un rol, por ejemplo, en no permitirlo, son sumamente importantes. Después de todo lo que tiene que ver con estrategias de promoción y prevención, la capacitación de todo el personal de la escuela, y con esto quiero decir no solamente del profesor, porque a veces el portero, la señora del kiosco pueden tener un rol sumamente protector y mucho más cercano con los niños, en términos de poder detectar y generar vías de alarma, de manera de poder evaluar las situaciones, levantar las alertas cuando ellas son pertinentes y derivar cuando ello es apropiado. O sea, yo creo que aquí hay un ciclo en el que hay intervenciones de menor intensidad para toda la población e intervenciones que requieren ser más específicas para algunos estudiantes en particular. Ahora, eso no es buena voluntad, eso no basta con que el profesor quiera hacerlo, tiene que saber hacerlo, o sea, tiene que tener un grado de capacitación, que es lo mismo por lo demás para destacar lo que pasa con esta población LGTBIQ+. No basta la buena voluntad y la sensibilización, tú tienes que tener herramientas para saber cómo intervenir y eso se capacita, se educa, se hace transferencia de conocimiento. Me olvidó la segunda pregunta. Una observación respecto a lo que acaba de decir, doctora. Nosotros el año pasado desarrollamos unas orientaciones, por si les interesa conocerlas, junto con el Ministerio de Salud, que son sumamente adecuadas en la línea de lo que usted está planteando hoy día y de entregar herramientas a las comunidades educativas que tienen una forma para poder levantar estas alertas. Y la segunda pregunta tenía que ver con cuáles de ustedes que son las competencias o las habilidades necesarias de formar en nuestros estudiantes, en el fondo, para que puedan ser más resilientes, para que puedan ser capaces de enfrentar situaciones difíciles de la vida que les van a tocar hoy, siempre, que todos nos van a tocar hoy, que puede estar, con más éxito, entre comillas, si podríamos decirlo así, entendiendo que evidentemente hay otros factores que no siempre se pueden controlar. ¿Quieres contestar tú? ¿Qué te dedicas a infancia? Ya. Bueno, gracias por la pregunta, Teresita. Creo que aquí el énfasis que yo quiero dar es justamente desde la academia, ¿ya? Porque a nosotros se nos pide muchas veces aportar en una sesión, una reunión. Me tocó participar de la mesa social COVID-19, nos pidieron hablar sobre el tema de educación y salud mental. Y lo que yo recibo de vuelta es como, esto ya lo estamos haciendo. Pero si lo están haciendo, quizás es muy bueno, no le está llegando a toda la gente, ¿ya? Porque efectivamente uno ve cómo en investigaciones que nosotros hacemos, en entrevistas cualitativas y en encuestas que mezclamos los métodos, vemos cómo los espacios educacionales siguen siendo espacios en los cuales hay dificultades de salud mental que no son bien abordadas, distinguiendo el rol que tiene que tener educación de salud, porque evidentemente, y muy de acuerdo en que no puede el sistema escolar ni universitario transformarse en centros de salud, ¿ya? Y eso con los universitarios hemos tenido también bastante debate de que ellos esperan de que nosotros contratemos más psicólogos, más psiquiatras, y nosotros decimos, bueno, aquí hay un rol que es mucho más preventivo y la intervención probablemente va a estar más a cargo de otro sector. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno le cuesta mucho adjudicarse un fondo, como ya comenté? Te adjudicas un fondo de investigación, tienes tus resultados a los 3 años, a los 4 años, son positivos, como el programa Cuida tu Ánimo, que demostró que previene la depresión y con ello también el riesgo suicida en colegio, un programa con intervención digital, o sea, no es costoso. No le estamos pidiendo a los profesores que
hagan muchas actividades, sino que nos acompañen en esto, y después eso queda en el paper, y no queda en los colegios ni en la política pública, ¿ya? ¿Qué pasa con un programa de bullying, por ejemplo? Que nuestras investigaciones también de nuestro equipo es un programa que está resultando exitoso, y los colegios deciden contratar otro programa porque no sé si era más barato, eran amigos de alguien. Entonces, ahí yo creo que tenemos que avanzar. O sea, no puede ser que hagamos investigación con todo lo que nos cuesta, con todo lo que los fondos de ANIT también les cuesta priorizar, ¿cierto?, para que después eso quede en el paper y no llegue a las personas. Porque nuestra labor principal desde centros de investigación y desde las universidades, sobre todo yo trabajo en una universidad pública, la Universidad de Chile, es justamente que tengan un valor social, que no sean para que yo llegue a ser profesora titular o me den un premio, sino que sea para que la comunidad reciba esto en su beneficio. Así que bueno, podemos tener reuniones para que traduzcamos ese lenguaje, porque a lo mejor el lenguaje del paper es muy técnico, así como la pregunta del Forest, no sé qué le hicieron, que no todos lo entendimos, ¿cierto? Un lenguaje técnico, traducirlo a lenguajes simples de que mira, esto también necesitamos la ayuda de economistas, y por eso nosotros hemos integrado ahora en nuestro equipo economista que diga, sabes que esto cuesta tanto, versus no hacer nada que te va a costar esto otro, ¿ya? Sabemos que invertir en prevención, en depresión, por ejemplo, por cada dólar invertido, hay un retorno de $5. Entonces, también tenemos que hablar con la gente que tiene los recursos, los ministerios de Hacienda, por ejemplo, para que también entiendan que prevenir es muy importante. Bueno, justamente, perdón, por ahí, ese era el sentido de mi pregunta. Yo diría que la dificultad más grande que tiene la práctica pública es justamente poder llegar finalmente al usuario final, digamos, o al beneficiario final. ¿Cómo desde educación, en mi ámbito, podemos asegurar que esto llega a los más de 3 millones de estudiantes, a las más de 11.000 escuelas que tenemos en Chile? Y esa es la gran dificultad. Muchas gracias, Felicita, disculpa que te interrumpa, pero estamos en honor al tiempo, entonces vamos a hacer la última ronda de preguntas y posteriormente podemos pasar a comentar. ¿Cuál era la Muchas gracias, muy amable. Vamos a pasar, comentar también de que en honor al tiempo, hay varias preguntas que son técnicas que están apareciendo en el chat, por lo tanto, muchas de ellas podrán responderse en el paper que vamos a publicar también posterior a esta sesión. Señalar también que hay varias preguntas en relación como a los modelos, yo creo que eso van a quedar claras con el chat, ¿no? Comentar también que nos llegan varias felicitaciones a través de página web, y también una pregunta para Vania, desde tu experiencia en la investigación de academia, ¿cuáles destacarías como factores que han favorecido el desarrollo exitoso de las propuestas con alto impacto en la comunidad? Una pregunta que nos llega. Yo creo que algo muy importante es la participación de la comunidad, ¿ya? O sea, por ejemplo, si vamos a diseñar una intervención que no venga desde los expertos de personas sentadas en escritorio, que obviamente revisemos la literatura y sepamos lo que ha funcionado en otras partes, pero no es lo mismo Finlandia que Chile, no es lo mismo Australia que Chile, ¿ya? Y tampoco es lo mismo Santiago que Curacautín, ¿ya? Entonces, efectivamente tenemos que, para que sea una política exitosa, tener una participación de las comunidades, que sea una pertinencia local y regional. Tenemos que incluir a las personas migrantes ahora, que yo creo que es un gran desafío, que son, muchas de ellas también están en bastante riesgo, población infanto-juvenil migrante, que hablamos de la población de la diversidad sexual y de género también, y también a personas de etnia indígena, que creo que también es distinto, digamos. Ya nosotros hemos hecho investigación, por ejemplo, en la región de la Araucanía, y vemos cómo puede ser recibido de manera diferente una misma intervención, y por lo tanto requiere que nosotros también nos formemos en la interculturalidad y en que nuestras atenciones sean culturalmente competentes. Muchas gracias, Tania. Había una pregunta.
Quiero agradecer el espacio, creo que es muy importante siempre todo lo que tenga que ver con espacios de investigación, que a veces hacemos mucha investigación en los espacios de discusión que hay, así que tengo dos preguntas, una ¿cómo manejan el tema de complejidad en un tiempo de cómo se hace eso? ¿Se mantiene confidencialidad? ¿Hay algún tipo de advertencia para la persona que está hablando, ¿no es cierto?, que está contando esto? ¿Cómo manejan eso? Y por otro lado, también quería preguntar, ciertamente, por ejemplo, en esta investigación y en varias investigaciones que se hacen sobre salud mental, las recomendaciones de política pública todas tienen que ver, bueno, obviamente con la salud mental, pero saber si es que desde la experiencia de ustedes también se pueden hacer estos links más estructurales, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra experiencia hemos visto cómo la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión escolar y estos grandes temas tienen como consecuencia problemas graves de salud mental, y cómo al hablar de prevención no es solamente hablar de prevención en una atención temprana, sino que también en una calidad de vida que permita tener una mejor salud mental, o sea, vivir en mejores barrios, mejores contextos, ¿no es cierto? Y muchos otros que tienen que ver con la salud mental que tenemos todos en el día a día. Entonces, cómo también estas investigaciones pueden aprovechar ese espacio para poder hacer también recomendaciones de política pública intersectoriales en ese sentido. Muchas gracias. Hola, gracias por la pregunta. Bueno, nuestros términos y condiciones que están disponibles para todos los usuarios y usuarias de la aplicación señalan que la confidencialidad para la intervención podría llegar a romperse en caso de riesgo vital, que es la indicación que trabajamos todos los profesionales de la salud mental. Entonces, de partida, tenemos ese disclaimer. Y lo que nosotros tratamos de hacer es, en nuestros protocolos de acción para casos de riesgo suicida, es trabajar con la persona usuaria, cosa de que ojalá la persona desde sus propias herramientas también pueda buscar una solución, ¿no? No es en el fondo, nosotros, desde el enfoque de derechos, nosotros tratamos de empoderar a las personas, por eso muchas de las intervenciones son buscar los recursos que dan los resultados de la investigación, y desde ahí se va levantando y se va fortaleciendo a la persona y a su red para que pueda activar un apoyo suficiente en casos de riesgo de suicidio. En ese caso, muchas veces se les pueden pedir datos, por ejemplo, de domicilio para poder ayudarla, por ejemplo, a encontrar un servicio de urgencia cercano, se le asiste a cómo poder llegar y también se le orienta y se le ajusta las expectativas de qué es lo que puede esperar de ese centro de atención. Entonces, en ese sentido, nuestra intervención es una intervención que enteramente es posible por la voluntad de las personas que escriben para buscar ayuda y de encontrar esas soluciones a sus problemas. Entonces, nosotros tratamos de trabajar y fortalecer el hecho de que si es que la persona ya contactó el espacio de ayuda, nosotros desde la preocupación y la necesidad y las ganas que tenemos de apoyarla y de ayudarla, vamos orientándola y apoyándola a cómo poder buscar esa solución. También, bueno, en honor al tiempo, también nuestras panelistas tienen cosas que hacer ahora, entonces vamos a dejar las preguntas hasta acá, conversaciones que podamos tener quizás afuera de este espacio, felices con que podamos Había abrirlo. una pregunta que ella hizo que quedó pendiente, perfecto, que era el perdón. tema Sí. que era que cómo la investigación puede aportar no solamente desde el punto de vista de salud, sino que también desde otras políticas públicas. Y claramente sí hay investigación que demostró que había peor salud mental en personas que tuvieron que estar en la situación de cuarentenas o confinamiento, en departamentos sin terraza, varias personas en un mismo lugar, sobre todo cuando hay sobrecarga de roles. Eso perjudica más a las mujeres, hacerse cargo de las tareas domésticas, hacerse cargo de también acompañar en el proceso escolar a sus hijos. Entonces sí tenemos evidencia también de, por ejemplo, como áreas verdes, como plazas, pueden ser factores protectores. Entonces desde el área, desde arquitectura, urbanismo, desde el área de deporte, desde el área de la cultura, o sea, todos los ministerios
podrían aportar algo a una mejor salud mental. Y hay investigación que puede aportar a eso, tenemos que sensibilizar también a quienes están en los otros ministerios. Ojalá no tengamos que esperar a que las autoridades hayan vivido en carne propia un problema de salud mental para que se decidan a invertir más en salud mental. Un aplauso para Vania, también para la doctora Cintia Zavala, que se tuvo que retirar, como nos fuimos atrasando un poco en el programa, pero y a todos ustedes, gracias Matías por esta conversación tan necesaria, pertinente. Con esto terminamos la primera parte del seminario, pero recuerden que vamos a hacer una pausa de 15 minutos y a las 11:45 nos reintegramos en 2 salas, ¿ya? Para los que están virtualmente, la primera sala es sobre el manual de lineamiento de intervención para salud mental infanto-juvenil. Ahí va a estar Fernanda Barriga e Isidora Paiva, así que todo lo que tienen preguntas sobre los 2 productos, tanto el manual como las recomendaciones de política pública y el quehacer de la Fundación Todo Mejora, pueden ir a esa sala. Y todos quienes tengan mayor interés sobre la parte de ciencia de datos, de cómo usamos ciencia de datos para analizar las conversaciones, pueden ir a la sala 2, que es Ciencia de Datos al Servicio de la Salud Mental. Ahí va a estar Susana Yeramendi, María Parrabó, Iñaki Goñi y Claudio Fuentes, que es nuestro lingüista, y también José, nuestro ayudante de investigación. Ahí también se pueden contestar esas preguntas. Los que están aquí físicamente, la sala 1 es la sala que está aquí mismo al fondo, y la sala 2 está abajo, pero nuestros voluntarios que tengan estas credenciales les pueden ayudar a encontrar las salas. Entonces, para los que están virtualmente, en el chat están los links. Nos vemos en 15 minutos más, a 11:45, y para quienes nos dejan en este momento, les damos las gracias, en nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Fundación Todo Mejora, por estar aquí. Todos los productos de esta investigación van a poder ser descargados de nuestras páginas web. El manual y los lineamientos de intervención se suben hoy día, y el paper académico, para quienes preguntaron, se va a subir de aquí a fin de mes. Así que también, y el código en su minuto también, ¿no es cierto?, va a estar disponible de los algoritmos. Así que eso, muchas gracias. Hasta luego.